Un gusto saludar a todos ustedes, hermanos y hermanas, en este día domingo 1 de noviembre. Qué privilegio para nosotros poder llegar hasta sus hogares para poder también compartirles estos momentos de estudio de la palabra de Dios. No sé en este momento si usted va manejando un automóvil o está en su casa. A donde quiera esté, le deseamos muchas bendiciones, a donde quiera vaya igualmente, que usted, mientras vaya en compañía del Señor, todo le salga bien. Así, de esta manera, le damos la bienvenida a este estudio, como dije, de la lección, y que está ya aquí mi hermano Carmelo y mi hermano Tony García, listos para ayudarme a desarrollar el estudio. Así que, hermano Tony, bienvenido, buenos días. Gracias, pastor, buenos días y buenos días a todos ustedes que también amablemente miran este programa y pues esperamos, como siempre, sean bendecidos y que estos temas que en esta semana se van a tratar también les pueda ayudar a crecer espiritualmente y en la fe en el Señor Jesús, al igual que a todos nosotros. El Señor los bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Yo también le doy muchas gracias al Señor por una semana más que nos permite estar aquí en este inicio de semana, ¿verdad? Compartiendo esta palabra que es viva y eficaz y es para vida eterna. Así es que esta semana vamos a ser una manera muy especial bendecidos al mirar estas lecciones. Así Amén. es. Bueno, mis hermanos, agradezco mucho a mi hermano Tony, mi hermano Carmelo, que manejan bastante para llegar acá, pues, un poquito más de 2 horas para estar aquí y estudiar juntos las Escrituras. Y le doy gracias a Dios porque ellos están dispuestos siempre para venir. Amén. Y por eso es que con ellos he estado desarrollando las lecciones estas que han pasado y seguiremos también esta semana. Vamos a pedir la bendición de Dios para que seamos guiados por el Espíritu Santo en el estudio. Hermano Tony, ¿quiere usted orar? Sí. Señor Dios santo y poderoso, Amén. nuevamente, Padre, al venir ante tu presencia, suplico, Padre, que perdones mis pecados y los de cada uno de tus hijos que estamos aquí, Padre, y también de los que están viendo, oyendo este programa. Tú nos conoces porque tú eres Dios. Perdónanos por amor de tu nombre. Y tu Santo Espíritu impresione en nuestro corazón, nuestras mentes, para que estos estudios de esta escuela sabática puedan fortalecernos, Padre, y hacer un cambio en nuestras vidas. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana vamos a mirar una fase de la persona de Jesucristo con la cual nosotros más deberíamos anhelar identificarnos. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la autoridad de Él y uno pudiera pensar de que el Señor pues hizo alarde de su autoridad y hasta pretendió dicha autoridad, pero nos quedó claro que Él, cuando le cuestionaron sobre la autoridad, ni siquiera pretendió tenerla, simplemente no les dio la respuesta que los líderes buscaban. Hermanos, la autoridad de Cristo fue lo que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a mirarlo a Él como el siervo, bajo el título Cristo el siervo de los hombres. Esta semana vamos a ver que eso es lo que más debemos nosotros anhelar. En la iglesia se usa mucho la palabra líder y todos quieren ser líderes, todos queremos ser líderes. Pero esta semana, hermanos, nosotros vamos a mirar que lo que Dios quiere, más que seamos líderes, que seamos siervos. Y el gran ejemplo es nuestro Señor Jesús. Así que preparémonos para que tanto las hermanas como los hermanos, todos de ahora en adelante nos convirtamos en siervos, en el caso de los hermanos, y en siervas, en el caso de las hermanas. Cristo el siervo de los hombres. Hermano Tony, ¿qué nos dice el versículo de memoria en relación con este
tema que vamos a estudiar esta semana. Sí, dice en Filipenses 2:7, así dice la palabra del Señor. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como ya lo dijo el pastor, eso es lo que debemos ser, siervos. Debemos servir. Hay un dicho popular que es muy conocido pero poco atendido, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y más estando en los caminos de Dios. Él nos dio el ejemplo para que así lo hagamos. Nada más voy a leer un poquito del espíritu de profecía de lo que el Señor hacía. Dice así, en el Ministerio de Curación, la página 11, párrafo 3. Recuerden que en el libro a veces es diferente a lo de el celular. Dice aquí, todo el día, hablando del Señor Jesús, todo el día servía a los que acudían a Él, y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. El Señor entendía que muchos de ellos trabajaban y no podían acudir a cualquier hora. Tenían primero que trabajar para sacar el alimento para sus familias, y ya después acudían tarde en la noche, y aún a esa hora el Señor estaba dispuesto a servir. ¿Qué tan dispuesto estás tú a servir? No hablando solamente a los hermanos que conoces, que son de la misma congregación, sino aún a aquellos que no conocen del Señor. ¿Estás dispuesto a ayudar, hermano, para manifestar el amor de Dios? Ese es nuestro tema, y desde esta semana de eso se trata. Y que el Señor nos ayude a reflejar el carácter de Cristo. Amén. Hermano Carmelo, ¿qué impresión le causa a usted este versículo de memoria? Bueno, pastor, aquí vemos, ¿verdad? Me causó impresión la palabra se despojó. Como dice ahí el versículo, ¿verdad? Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero yo leí un poquito más atrás los versículos anteriores, del 5. Dice aquí el 5, haya pues en usted o en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Y ya el 7, ¿verdad? Que se despojó. Aquí yo me puse a pensar, ya después de más de 30 años en el Evangelio, yo no he dado el ancho, como dice uno, para ser un servidor. Aquí yo veo eso de despojarse, ¿verdad? De él. Veníamos platicando el hermano y yo en el camino, ¿verdad? Esa palabra despojarse, ¿qué quiere decir despojarse? Es quitarse, ¿verdad? Uno de una manera de ser o de una vestimenta y usar otra. Entonces aquí veníamos platicando de que el Señor no hallaríamos palabras para explicar una cosa de cómo se despojó, qué trató, qué hizo, ¿verdad? Entonces la única manera que yo lo entiendo es, por ejemplo, algún jefe de una compañía, ¿verdad? Que manda a sus empleados a que hagan cierto trabajo. Y los empleados se van y lo hacen, y de repente ven que viene el jefe vestido como ellos y se pone a trabajar también. Ese es en miniatura, no se llega a entender cómo el Señor, siendo Dios, se rebajó tanto, ¿verdad? Aún todavía más abajo de nosotros, que nos inflamos, se rebajó todavía a ser siervo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que pues yo no entiendo, no agarraría palabras, no entendería ni hallaría palabras para descifrar esto, ¿verdad? De servir. Pero esta lección sí me ha ayudado mucho a mí, porque el servicio que muchas veces yo he hecho o hice, ¿verdad? Muchas veces eran servicios de que si me quedaba tiempo o si me convenía lo hacía, y si no me convenía no lo hacía. El Señor no pensó dos veces para hacer esto, ¿verdad? Y en esa Santa Cena, en esa última cena, en el aposento alto, sucedió una diferencia y una cosa muy grande que Pedro no entendió ahí todavía. Sí, mi hermano. Continuando con lo que dice Carmelo, veníamos efectivamente, veníamos hablando, tratando de desglosar esto que él se despojó. Y le comentaba yo a Carmelo que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, utiliza una palabra que dice que se consideraba un gusano.
usando esa, aunque es mala la comparación y perdonen, pero el apóstol Pablo hablaba que se consideraba como un gusano, y poniendo eso, el Señor Jesús, siendo el creador nuestro, el formador, el hacedor, el que nos sustenta, rebajarse para salvar a estos gusanos. Eso no lo podemos entender, hermano, y aparte de que no lo podemos entender, somos bien malagradecidos. De eso hablábamos también con el hermano, muy malagradecidos. No agradecemos a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, guiarnos, mostrándonos cuál es el buen camino, porque Él nos lo enseñó, Él es nuestro ejemplo, pero desgraciadamente somos duros de corazón. Quiera Dios que esto nos ayude a entender y a cambiar nuestra vida. Hay aquí en este versículo de memoria, como dijo mi hermano Tony, mucho para hablar. Primeramente, dice que Cristo se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Saben que en el griego esa palabra significa vaciarse. Jesús se vació a sí mismo. ¿Qué entendemos por vaciarse? Imagínense ustedes que teniendo Él, dice, siendo en forma de Dios, se vació. Él conservó su divinidad, pero nunca la utilizó. Se vació de ese poder de utilizarla para Él mismo. Quiero aclarar, cuando digo que nunca la utilizó para sí mismo. Hermanos, el Señor se vació de esa forma de Dios para adoptar la forma de siervo. Cuando hablamos de que se vació de la forma de Dios, es que miren, como Dios, Él prácticamente era la majestad, era el que recibía honor por parte de los ángeles en el cielo. Y Él prácticamente se despoja de toda esa majestad, de todos esos honores, para adoptar la forma de siervo. Toma la forma de siervo. Ahora, ¿qué significa esto, tomar la forma de siervo? Siervo en el original griego es doulos, y doulos es esclavo. Así que Él toma la forma de un esclavo. Ahora, ¿qué significa un esclavo? ¿Cuál es la característica de un esclavo? La característica de un esclavo es que él obedece. Un esclavo no se pertenece a sí mismo. Un esclavo no se manda él solo. Un esclavo tiene un amo. Y Jesús, en su calidad de esclavo, él prácticamente estaba aquí en la tierra solo para obedecer a su Padre. Él se dedicó, bueno, dice el apóstol Pablo que él aprendió la obediencia. Lo típico de un esclavo es que está para obedecer. Y Cristo entonces, en calidad de esclavo de su Padre, solo se dedicó a obedecer dócilmente lo que su Padre le ordenaba. Y luego dice que se hace semejante a los hombres. ¿Por qué se hizo semejante a los hombres? Para poder entender a los hombres, para poder comprender a los hombres, y para que los hombres miraran de que Él, en calidad de hombre, de verdad, podía servir a Dios. En calidad de hombre, podía obedecer a Dios. En calidad de hombre, Él podía prácticamente hacer las obras que Dios demandaba. Los hombres no pueden decir, oh, es que Él hacía eso porque era Dios, oh, es que Él hacía eso porque era divino. No, Él hacía lo que hacía porque como hombre dependía de Dios, y de Dios recibía el poder para hacer las cosas que hacía. Así que todos nosotros, hermanos, no podemos acusar a Cristo como alguien que tuvo ventaja sobre nosotros, sino que igual que nosotros tuvo hambre, igual que nosotros
Él también padeció, pero no hemos nosotros padecido, no hemos nosotros sufrido como nuestro Señor Jesús sufrió. Es más, nosotros no hemos llegado todavía a ser esclavos, siervos, como Él lo fue. Y Él vino para dar ese ejemplo. Fíjese que nosotros casi siempre nos gusta la autoridad. Autoridad para sanar, autoridad para echar fuera demonios, autoridad para predicar, autoridad para dirigir, autoridad para todo. Siempre nos gusta la autoridad. Y no se nos olvide, hermanos, que sobre todo el Señor quiere que seamos lo que Él fue: un siervo, un esclavo, alguien que se vacía, que se despoja para servir a los demás. Como el don de profecía, hermano Carmelo, nos amplía esto de hasta dónde el Señor vino aquí a este mundo en calidad de siervo. ¿Qué le parece? Y lea esta cita que está después del versículo de Moria. Sí, dice aquí en Our Father's Cares, la página 284, dice: nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de la necesidad del hombre. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para poder atender cada necesidad de la humanidad. Vino para destruir la carga de la enfermedad, la miseria y el pecado. Era su misión brindar a los hombres una completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Según esta declaración que usted ha leído, cómo está perfectamente relacionada con el título, ¿verdad? Porque dice Cristo el siervo de los hombres, dice la lección de la semana, y cómo esta declaración pues nos dice por qué es eso. Bueno, como lo dice aquí luego al principio, vino a este mundo como el siervo infatigable de la necesidad del hombre. Nosotros como humanos, como personas, ¿verdad?, como hijos de Dios, pues tenemos necesidades y solamente Él es el que las puede suplir. Y como ejemplo que Él nos dio también nosotros al aceptarlo como nuestro Salvador, esa es la misión de nosotros también, ¿verdad?, suplir las necesidades de nuestros semejantes. Pero para suplir esas necesidades, pues nosotros también debemos ser vaciados de la carne y ser llenados del espíritu de servicio. Dice ahí por ahí un párrafo en Ministerio de Curación, dice que si, se lo voy a leer, dice que largo tiempo ha esperado el Señor que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera. Hermanos, ¿por qué lo dice así? Porque nosotros muchas veces cuando entramos a la iglesia, ¿verdad?, no hemos tenido un conocimiento, no hemos llegado a comprender el verdadero cristianismo. Y muchas veces, como platicábamos, ¿verdad?, a uno lo bautizan y luego por lo general le dan cargos a uno, y entonces uno pues no conoce uno, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios nos dice que como dice el versículo allí, ¿verdad?, que Él se despojó. Así también nosotros estamos vaciados, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo para que podamos tener ese espíritu de servicio, porque como dije antes, ¿verdad?, eso es lo que se necesita hoy en día, ver en la iglesia el espíritu de servicio. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque yo he visto mucha gente cristiana que unos ya por naturaleza ya traen esa virtud de servicio. Creo ustedes que me darán la razón, porque han visto personas que por naturaleza, aunque no conocen mucho de la palabra de Dios, pero ya traen esa virtud de ser hospitalarios, de servir, ¿verdad?, a cualquier persona, no importa quién sea, ¿verdad?, aún siendo todavía personas que uno ni conoce, ¿verdad? Si lo hace uno con personas, ¿verdad?, que ni conoce, pues las de la casa con más ganas. Pero a veces somos tan reacios que muchas veces ni a los de la casa, ¿verdad?, les hacemos por servir. Así es que el Señor nos ayude y que estas lecciones nos puedan hacer, ¿verdad?, entender lo que es un verdadero servicio. La lección está bien equilibrada, porque si la semana pasada se destacó la autoridad de Cristo y todos en alguna manera pues nos sentimos como que queremos esa autoridad, y es que la tenemos, porque el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id, y a los que creen y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
bueno, uno pudiera quedarse solamente con eso, con la autoridad. Pero ahora la lección dice, mira, no solamente tienes autoridad, también tienes el deber de servir. La autoridad que Dios te ha dado es para servir. Amén. Y la lección de esta semana, ese es el enfoque. Después de presentar la autoridad, ahora nos dice para qué es esa autoridad. Es para servir a los demás. Y aquí, ahora, como Cristo, siervo de los hombres, lo estamos viendo, nosotros igualmente debemos hacerlo. Bueno, cuando habla de Cristo, el siervo de los hombres, ¿hasta dónde las Escrituras nos muestran que eso fue verdad? Según ya la pregunta 1 de este día, hermano. Antes de contestar, ir a la pregunta número 1, quería comentar acerca de lo que se está hablando. A mí me llamó la atención, y hermanos que ustedes tienen su escuela sabática, los invito a meditar, porque aquí es un repaso, recuerden, aquí no tenemos el tiempo para desglosarlo, pero ustedes en casa sí. Aquí dice, era su misión brindar a los hombres una completa restauración. Y me llamó la atención, y es de lo que los quiero invitar, que ustedes allí puedan analizarlo. Dice que vino para dar salud. Él quiere que estemos sanos. Y tenemos el régimen pro salud, porque es el mensaje de los 3 ángeles que tenemos aquí. Por lo tanto, Él quiere que tengamos salud, que estemos sanos. Después dice que tengamos paz, y esa paz la tenemos solamente confiando en Él, no importa las circunstancias. Si creemos en Él y sabemos que Él está con nosotros, Él está al control de todo, y por lo tanto vamos a tener paz. Y después dice, y perfección de carácter. Y aquí muchos tropiezan, y incluyéndome yo también estaba creyendo en eso. ¿Cuál es? Que no podemos perfeccionar el carácter, que eso lo va a lograr Dios. Esto me llamó la atención, hermanos. Yo te invito a que tú lo desgloses, porque esto a mí me llevó a otra lectura y lo quiero comentar aquí rápidamente. ¿Qué es lo que dice Mateo 5, 17 al 19? Que dice que no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y decimos que nadie puede cumplir la ley. Eso es lo que se dice. Exacto. Aquí también dice que para que tengamos una perfección de carácter, estoy haciendo una comparación, pero también es lo que se dice, que nadie puede tener un carácter perfecto. Claro que no vamos a tener un carácter perfecto como el de Dios. Él es Dios, pero dentro de nuestros límites sí podemos y debemos de esforzarnos, porque de lo contrario estamos diciendo que Dios es un Dios injusto. Y con esto quiero terminar para pasar a lo segundo. Hermano, hermana, usted que me mira, que está oyendo esto, ¿usted sería capaz de darle las llaves de su automóvil, o si usted es campesino, de darle las llaves de su tractor a un niño de 2 años y decirle, ándale, ponte a arar la tierra? Está pidiendo un imposible, y usted no lo haría. Pero decimos que el Señor sí es injusto, porque Él nos dice que podemos ser perfectos, y porque Él nos dice que Él nos dio la ley, que quiere que la obedezcamos. Pero decimos que nadie no se puede guardar la ley, entonces nos pidió algo que es imposible. Y si nos pide algo que es imposible, pues es un Dios que es injusto, que nos está pidiendo algo imposible. Exactamente. Hermanos, yo veo aquí también en esta declaración que la sierva de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue un siervo infatigable de la necesidad del hombre. Vamos a mirar entonces en detalle por qué Él fue un siervo infatigable. ¿Hasta dónde llegó el ministerio de Cristo? Según Marcos 2:2. Vamos a Marcos 2:2. Dice así: y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Eran muchos los que se reunían. Y 5:21 y 24 dice así:
Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Aquí estamos volviendo a ver lo que leímos acerca de el Señor cuando iba a la casa de Jairo. Y aquí me llamó a mí la atención lo que dice que pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntaba a él gran compañía y estaban junto a la mar. O sea que, ¿cómo sabían ellos a dónde estaba? Se informaban, se pedía información porque tenían necesidad y sabían que había alguien ahí quien les podía ayudar, porque tenía el poder y por eso lo buscaban. Hoy en día nosotros estamos en necesidad y sabemos quién es el que nos puede ayudar y no le buscamos, hermanos. No le buscamos. Desgraciadamente estamos muy mal delante del Señor. Y miren, voy a volver a ir al espíritu de profecía. Nuevamente, el ministerio de curación, pero eres en la página 13, párrafo 1 y 2, dice, ¿cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como corriente vital que derramara vida y gozo por todas partes. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, hacia la mar, más allá del Jordán, Galilea de las naciones, el pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto gran luz, y a los sentados en la región de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para asentar principios divinos en la mente y en el alma. En cada lección dice que él aprovechaba para asentar. Otra vez dice que para asentar principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. El evangelio no es nada más predicar desde el púlpito, no es nada más hablar de la palabra de Dios, es testificar con nuestra vida, que no solamente lo estamos creyendo de palabra, sino que lo llevamos en el corazón, hermanos. Por eso yo les repito, hermanos, doy gracias a Dios que me tiene hasta ahorita con vida, y donde quiera que se me permite, hay una invitación para compartir, ahí estoy, llueva o truene. Saben, hermanos, que retomando que la sierva del Señor diga que Cristo vino a este mundo como el siervo infatigable, queda bien comprobado en estos versículos eso que ella dice, porque nosotros miramos que el ministerio de Cristo llegó, si ustedes ven, a la ciudad, llegó al mar, llegó a las calles, porque el primer versículo dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y esto ocurrió en Capernaum. Y el siguiente versículo decía de que recién bajándose de la barca, dice, a la orilla del mar, allí estaba una gran multitud a la cual comenzó a atender. Así que, ¿hasta dónde llegaba el ministerio de Cristo? Primero nos presenta que llegaba a las ciudades, luego nos presenta que llegaba al mar, y luego dice el 24 que cuando iba hacia la casa de Jairo, le seguía una gran multitud. Así que esto era en las calles. Bueno, el ministerio de Cristo, hermanos, realmente Él lo desarrollaba en cualquier parte donde la gente estuviera. Amén. Y aquí es donde nosotros podemos ver que su ministerio o su servicio era infatigable, o sea, no se cansaba.
¿Qué le parece, hermano Carmelo? Precisamente estaba analizando eso que usted dijo, varón, porque estos 3 versículos, ¿verdad? Siempre era una gran multitud la que le seguía y no quedaban chasqueados, toda esa multitud quedaba satisfecha tanto con la predicación del Señor como en la salud, la sanidad, porque sabían ustedes, hermanos, que el servir a otros trae salud. Aquí, ¿verdad? En el servicio cristiano hay un párrafo que dice, en el capítulo 27, dice que hacer el bien es un remedio excelente para la enfermedad. Fíjense, aparte de que trae salud, dice, da fuerza. Dice, vamos a hacer una comparación. Impídanle a un hombre fuerte trabajar y se volverá débil. La iglesia o las personas que se abstienen de llevar cargas para otros se encierran en sí mismas y pronto sufren su debilitamiento espiritual. Así es que ahí podemos ver que el servir a otros, hermanos, los beneficiados somos nosotros, porque nos trae paz, sí, nos trae salud, como decía el hermano, como decía el párrafo anterior, ¿verdad? Y nos trae una comunión más estrecha con el Señor. Ahora, hermanos, para desarrollar un ministerio así como el que Cristo desarrolló, en la ciudad, en el mar, en las plazas, por las calles, hermanos, para hacer eso se requiere abnegación. Y por eso es que el subtítulo para hoy domingo es una vida abnegada. ¿Qué significa ser abnegado? Significa renunciar a sus propios deseos, a sus propios intereses, con el fin de servir a los demás. Y Jesús fue una persona abnegada, para que pudiera estar atendiendo multitudes en la ciudad, multitudes junto al mar, multitudes mientras viajaba en las calles. Hermanos, para eso se requiere abnegación, es decir, renunciar a sus propios deseos e intereses. Miren, y yo quiero leer aquí, siempre en Marcos, pero el capítulo 3, y el verso 7, 20 y 32, para que ustedes vean cómo, sí, realmente se requería abnegación. Marcos 3, versículo 20, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Imagínense ustedes. Aquí, hermanos, era un trabajo infatigable. Ya habían estado allá en la casa de Pedro, en Capernaum, se agolpó la gente. Y ahora vemos que aquí se agolpó de nuevo la gente, dice. De modo que ni tiempo para comer les quedaba. Y luego vean aquí mismo el versículo 32. El verso 32, siempre de aquí mismo de Marcos 3, dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Hermanos, aquí tenemos a Jesús, que hasta prácticamente sacrificó a la familia, porque la abnegación en eso consiste, en sacrificarse, en renunciar a sus propios deseos e intereses. Aquí vemos que está con la gente, atendiendo. Bueno, y ahora miremos el capítulo 4, verso 1. Dice, otra vez dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Así que, hermanos, nosotros vemos que hasta dónde llegó el ministerio de Cristo, hasta donde estaba la gente, hasta donde hubiera necesidad, y esto implicaba, la verdad, ser abnegado, renunciar a sus propios deseos, sacrificarse, y todo lo hacía porque amaba a las personas como igual sigue amándonos hoy. Amén. Por eso la declaración del don de profecía, si la lee por favor, la que está aquí en el discurso maestro de Jesucristo, que respalda lo que estamos diciendo. Se dice así, entre la muchedumbre que se aglomeraba alrededor del Salvador, eran muchos los que se habían pasado la vida cerca del mar de Galilea. Discurso maestro de Jesucristo, página 124. Sí, o sea que aquí donde nos está mencionando, dice, entre la muchedumbre que se aglomeraba alrededor del Salvador, eran muchos los que se habían pasado la vida cerca del mar de Galilea. Ellos ya tenían acostumbrado a estar cerca del mar, eran pescadores, pero en esta ocasión era algo diferente. Exacto. No iban a pescar, iban a escuchar la palabra. Y otra vez
de lo que ya leí anteriormente. Ahí menciona que cuando el Señor hablaba, voy a volver a leerlo, dice, el Salvador aprovechaba cada curación que hacía para asentar principios divinos en las mentes y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de gracia. Todos estos que se agolpaban a escucharle recibían gran bendición. Y como se mencionó al principio, nuestro hermano Carmelo, cuando compartimos, hermano, ustedes dicen, yo recibí gran bendición, pues nosotros recibimos gran bendición al estudiar esto y compartirlo. Así que nosotros vemos que el auditorio de Cristo muchas veces se redujo a una sola persona, pero también muchas veces eran multitudes a las que había que predicarles. Hablando de las multitudes, yo tengo una declaración aquí que quería compartirles. Escúchenla. Dice en Consejo para Maestros, hablando del servicio abnegado, dice: la vida de Cristo en la tierra enseña que adquirir la educación superior no significa granjearse popularidad, obtener ventajas mundanales, tener abundantemente suplidas todas las necesidades temporales y ser honrado por los ricos y encumbrados de la tierra. El príncipe de la vida, el que por su poder divino podía suplir las necesidades de una muchedumbre hambrienta, sufrió los inconvenientes de la pobreza a fin de que pudiese discernir las necesidades de los pobres. Vino a esta tierra no para llevar los mantos suntuosos del sumo sacerdote, ni poseer las riquezas de los gentiles, sino para servir a los dolientes y menesterosos. Su vida reprende todo egoísmo. Mientras anduvo haciendo bienes, reveló claramente el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Consejos para Maestros, página 34. Así que nosotros miramos que el Señor, hermanos, Él de verdad estuvo dedicado para servir a los demás. Bueno, claramente dijo él: yo no vine para ser servido, dijo, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Así nosotros vemos que era de abnegado su ministerio. Y cuán presionado estaba, hermano Carmelo, cuán presionado estaba por las necesidades de los demás, según los textos que vienen a continuación. Bueno, aquí vamos a leer primeramente en Marcos 3:20 y después en Mateo 8:20. 3:20 de Marcos dice así: y otra vez se agolpó la multitud de manera que ellos ni aún podían comer pan, como ya los he leído anteriormente. Pero vamos a ver el Mateo 8:20, que es lo que nos dice también. Dice la palabra: y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Qué palabras, hermanos. Aquí vemos, ¿verdad?, que era para el Señor Jesús era tanto, primeramente, ¿verdad?, la necesidad, suplir la necesidad de tanta gente. Así es que ese servicio que Él daba, como dije antes, ¿verdad?, esa era una bendición tanto para la gente que lo recibía como para la gente que lo daba en esta parte como Él, ¿verdad? Él se sentía en paz, se sentía de poder servir a la gente, y así nosotros también. Para nosotros no va a ser una carga, no va a ser algo de presión poder servir a la gente. Esta semana, platicando con una hermana, ¿verdad?, se me vino a la mente y le hice una pregunta. Le dije: hermana, hace poquito pasó la Santa Cena, ¿quién hace el pan? ¿Verdad? Porque es un asunto muy serio, muy delicado, ¿verdad?, el poder hacer estos emblemas, tanto el pan como el vino. Pero le pregunté por el pan. Dice: hermano, yo lo hago. Le digo: qué privilegio, hermana, poder hacer algo, ¿verdad?, que esté representando la carne del Señor, ¿verdad?, que fue magullada. Entonces, y es un sacrificio para usted, o dejó de hacer algunas cosas. Dice: hermano, yo ni siquiera pensé en si tenía algo más que hacer o algo. No, esto era del Señor, y eso es lo primario que hay que hacer, servirle al Señor. Y qué bonito cuando uno hace una cosa así, ¿verdad? No es porque otros se fijen, o no es porque para que vean lo que yo hago, sino simplemente cuando el Espíritu de Dios obra en la persona,
espontáneo sale eso. Y es una bendición bien grande porque, como dije antes, trae salud al cuerpo. Y lo bonito es cómo servirle a nuestro Señor. Pero volviendo a la pregunta, según estos textos, hermano Tony, ¿cómo demuestran estos textos que el Señor estaba presionado cuando se trataba, bueno, por las necesidades de los demás? Bueno, pues precisamente porque le rodeaban y le apretaban, Okay. Lo seguían y le pedían. Pues imaginémonos que tenemos hambre y está la gente que quiere, hay esa necesidad y uno tiene la manera de ayudarlos. Y si les queremos, si les amamos, no podemos negarnos, tenemos que hacer a un lado esto para atender esa necesidad. Él se veía presionado por dos razones. Una era porque él tenía el poder, podía ayudar y los amaba, los quería ayudar. A eso él vino a servir. Pero la otra era el tiempo también. El tiempo que él iba a estar aquí en la tierra. Era una gran obra que él tenía que hacer y poco tiempo para llevarla a cabo. Y quiero, si me permite, Sí, claro, de lo que leyó el hermano Carmen, lo que dice aquí, dice, oían que Cristo pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. En Juan 4, del 31 al 34, recuerdan la cita del 31 al 34, Juan 4 dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían uno el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, esa es la voluntad del Señor, que trabajemos en su viña. La viña es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar? Y es un gran privilegio trabajar para el Señor, hermano. Es un gran privilegio. Qué tremendo, hermanos, cómo las Escrituras muestran la vida abnegada de Jesús en calidad de siervo. Pues dice que hasta las aves tienen sus nidos y las zorras sus guaridas. Y él ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Es decir, él no tenía un domicilio fijo, él no tenía un hogar establecido. Era tanta la obra, era tanto el trabajo para hacer, era tanto, hermanos, la necesidad de la raza humana, que el Señor andaba, hermanos, de lugar en lugar. Él no sabía dónde le iba a tocar dormir. Miren ustedes hasta dónde llegó, tan abnegado su ministerio, tan abnegada su actitud, que no tenía esas comodidades que hoy en día nosotros pues tenemos. Y a veces me pongo a pensar, a veces nos dicen siervos y hasta nos hacemos llamar siervos, pero que nos queda, hermanos, ese título, le quedamos a deber mucho nosotros. Yo creo que la próxima vez que nos consideremos siervos, pensémoslo bien, porque, hermanos, el verdadero siervo es Jesús, y el que quiera servir debe servir como Jesús hasta este punto, hermanos, de ser abnegados. Miren, nosotros ni ayunar queremos a veces. No queremos abstenernos ni siquiera un día de comer para dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra. Y nosotros tenemos aquí a un siervo que él ni tiempo le quedaba para comer, de tanto que atendía a la gente. No sabía dónde le iba a tocar dormir ese día. Él no estaba pensando, ay, voy a ir a la casa, voy a llegar a dormirme. No. Él había veces, y cuando él dijo que las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, se lo dijo porque había uno que le había dicho, te seguiré a donde quiera que vayas, le había dicho. Hermanos, el Señor le dijo, si eso es lo que quieres, seguirme donde quiera que yo vaya, pues tienes que entender que mis seguidores
deben estar dispuestos a ser abnegados, deben estar dispuestos a renunciar a sus comodidades, deben estar dispuestos a servir. Y al punto de que a lo mejor no tengan ni dónde vivir, pero van a andar sirviendo siempre. Qué cosa, ¿no? Pero hay una cosa, pastor, de la escasez que sufrió nuestro Señor, Él nos prometió que nosotros tendríamos abundancia, y yo personalmente le digo que yo lo he comprobado. Ahorita, si alguien nos invita o sin que nos invite, vamos a España, vamos a Brasil, vamos a cualquier parte donde haya algún siervo de Dios y sabe que somos siervos del Señor, que vamos a predicar su palabra, las puertas se nos abren y nosotros no clavamos un clavo en esa casa y tenemos un lugar donde dormir, porque es lo que Él prometió. Exacto. Él lo dijo, hermanos, y yo lo creo y lo he vivido. He andado fuera de aquí en varios países y gracias a Dios he llegado, me han atendido, me han abierto las puertas, y es una promesa que Dios siempre cumplirá hasta el día de hoy y por siempre, porque esa es su palabra y su palabra no cae, no falla. Y miren hasta dónde se despojó, porque dice el versículo de memoria que se despojó a sí mismo. Sí. Si vivía allá en el cielo con todos los honores, un palacio, el palacio celestial, lo más lindo que puede haber, y ahora dice él, no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, para más los animalitos, ellos tienen pues la bendición de que saben a dónde van a llegar. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, en el sentido de que estoy dedicado a servir a la gente. Amén. Bueno, don Profético, ¿o algo más que quiera agregar usted? Bueno, después de leer porque ya el hermano ya leyó la primera parte del deseado de toda la gente en la página 288, pero aquí vamos a leer el siguiente párrafo que está en el Ministerio de Curación, página 12. Era su vida, la de Jesús, una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía sus necesidades de sencillo caminante. Llevó en favor nuestro la vida de los más pobres, anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes, entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera, sin que le reconocieran ni le honraran. Aquí podemos ver, hermanos, como estaban diciendo, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? La vida de abnegación no tiene precio, ni tiene tiempo, o sea, límite de tiempo. La vida de abnegación, cuando en verdad hemos aceptado al Señor, ¿verdad?, como nuestro Salvador, y hemos aceptado las condiciones, como dice aquí, ¿verdad?, de ejemplo nos ha dado de abnegación, de servicio. Ahí no vamos a preguntar a qué hora son, porque ya ahorita ya tengo que hacer una cosa, o ya es tarde, ya me dio sueño. No, el Señor ahí no pensaba en esas cosas, pensaba en satisfacer las necesidades. Y nosotros como siervos, no, que creo yo que hasta ahorita a mí me queda ancho, ¿verdad?, esa palabra, siervo. Así es que el Señor nos ayude para que nos podamos desprender, despojar, ¿verdad?, de todavía cosas que nos inflan, cosas que nos traen, ¿verdad?, y que podemos decir cuando se nos habla de alguna misión o de algún pedido o alguna necesidad, no pensar en nada, esa necesidad, yo creo, para mí, en lo personal, no sé para usted, hermano, para usted, hermana, que pueda usted decir, no, esa la puedo hacer mañana o la puedo hacer otro día. No, hermana, ese momento es el más indicado, porque como sabemos nosotros, no es de nosotros el mañana ni el pasado, es el hoy. Y si hoy no haces lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, pues el día de mañana se te va a hacer más difícil. Así es que esa vida de abnegación nosotros deberíamos de aprenderla bien y enseñarla también a otros, porque como les dije antes, ¿verdad?, cuando nosotros el Señor nos rescata no solamente para cambiar de nombre o para cambiar de iglesia, nos rescata para seguir su ejemplo, y el ejemplo de Él, pues lo estamos viendo aquí, de servicio. Porque como dijo el hermano Tony, si nosotros no vivimos para servir, pues, ¿verdad?, pues no servimos para vivir. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de la lección de hoy. Nos extendimos bastante. Hemos prácticamente puesto la plataforma de lo que será. También nosotros, mis hermanos, tener esa disposición de renunciar a lo que es tal vez nuestros propios deseos e intereses, a
por tal de hacer la obra de Dios, por tal de servir a los demás. Amén. Yo creo que es necesario orar por esto. Amén. Así que vamos a arrodillarnos y a pedírselo al Señor. Padre nuestro, este día sin duda tú has querido presentarnos, Señor, lo que tú tanto quieres de nosotros, y es que seamos imitadores de tu Hijo amado en cuanto al servicio que debemos manifestar o prestar hacia nuestros semejantes. Señor, la obra en este tiempo es mucha. Hay tanta necesidad. Se requiere, Padre, de servidores. Se requiere de personas abnegadas como Cristo. Y allí es donde nosotros, Padre, entendemos que toca a nosotros ser esas personas. Así que te rogamos, por favor, que nos ayudes, dándonos, Padre, esa actitud de siervos. Ayúdanos, por favor, a ser de verdad siervos de nuestro prójimo, siervos tuyos primeramente y siervos de los demás. Ayúdanos, Padre, a que nos pongamos a tus órdenes completamente para que nos uses y nos mandes a hacer lo que tú quieras. Señor, ayúdanos a entender qué significa esto, y de aquí en adelante, Padre, que podamos amarte tanto, que estemos dispuestos a sacrificarnos, a renunciar a nuestros gustos algunas veces, a nuestros deseos, con el fin, Señor, de llevar adelante la obra de predicar tu palabra. Padre, en tus manos nos ponemos, suplicamos que nos deje el privilegio de ser transformados de tal manera que de verdad seamos siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.